ya se debe poner de acuerdo con el doctor Elías, a ver qué día se la repone. Bueno, comencemos con esto porque ahora es un poco larga. Vamos a tratar algunos puntos someramente. Bueno, las guías del 21 europeas, lo que enfatizan en estas guías es que el tratamiento de la fibrilación auricular y creo que el tratamiento de cualquier patología actual no es de una, sino que es de un grupo multidisciplinario e incluso incluyendo a la misma familia del paciente que padece esta patología o cualquier patología. Entonces, aquí se enfatiza mucho de que el tratamiento debe incluir varios especialistas, pero también incluir el que la familia se comprometa y el mismo paciente se comprometa a tal. En esta gráfica, como ustedes pueden ver, por un lado, es el, el tratamiento habitual que se hace de la fibrilación auricular, y por otro lado es en los grupos específicos en donde hay multiayuda o hay un grupo amplio que está pendiente del paciente de cómo va su tratamiento. Y eso estamos viendo en efectos combinados como EBC, muerte o hospitalización, o en este caso como riesgo de hospitalización. Entonces, cuando más se cuida a un paciente, mejor le va, tiene menos hospitalizaciones en este punto. El tratamiento, también esta guía dice que es el ABC, básicamente es anticoagulación, bajar los síntomas y tratar las comorbilidades. La anticoagulación es un tratamiento, un enfoque que prácticamente debemos valorar en todos los pacientes y que tenemos que dar el tratamiento adecuado según las escalas de riesgo de trombosis e incluso de sangrado. Bajar los síntomas se refiere a el tratamiento en donde vamos a tener un control del ritmo o vamos a tener un control de la frecuencia cardíaca. Entonces, este se refiere a la segunda parte. Y en las comorbilidades, pues también el paciente habitualmente tiene una o más patologías que le hacen que la presencia de fibrilación auricular se haga más de forma persistente. Las escalas de riesgo, trombosis, hemorragia, ya las conocen, solamente aquí las menciono. En este caso estamos viendo de que la escala de trombosis, la escala más utilizada y que mejor nos da es el CHA2-DS. Y en cuanto al riesgo de sangrado, es el Haslet, como ustedes ya lo han manejado, y que esto tiene algunas particularidades en cada una de ellos, que hay que revisar y cómo calificar al paciente, pero que hay que hacerlo de forma adecuada para cada uno de ellos. La anticoagulación es una herramienta muy importante que se debe de dar y valorar al paciente que tiene esto, el riesgo de tener un problema de trombosis. Y habitualmente las guías dividen al paciente que no, paciente que tiene una valvulopatía, ¿sí? Y que tiene que ir a una terapia de anticoagulación de antivitamina K. Y el otro grupo en donde vemos que cae, yo creo que la mayor parte de los pacientes, y que hay que clasificar en cuanto al CHA2-DS de 0 en hombres para no dar y de 1 en mujeres para no dar tratamiento. Si tiene 1 en hombres y 2 en mujeres, hay que dar tratamiento anticoagulante y tenemos que tomar en cuenta cuáles son los factores de riesgo. Ahora bien, de pronto los sangrados que vemos en los pacientes
tubo digestivo, encías o algún sangrado, no necesariamente, no necesariamente son patologías que van a evitar la, la anticoagulación, sino que hay que valorarlo de forma adecuada. Para esto, en estas mismas guías, dice las contraindicaciones absolutas de anticoagulantes orales es un sangrado activo, ¿sí? La presencia de tener una trombocitopenia de menor a 50.000 plaquetas o que tenga un alto riesgo de tener una hemorragia intracraneal, que son las hemorragias graves. Entonces, esas realmente vienen siendo las contraindicaciones absolutas. Y de tal forma que nosotros debemos seguir un plan para dar anticoagulantes, y aquí tenemos básicamente las indicaciones en caso en caso de mujeres, si tiene un CHA+D de 1, perdón, de hombres, o tiene un CHA+D de 2, es una indicación 2A. Mientras que si tiene un CHA+D de más igual de 2 en hombres y más igual de 3 en mujeres, tiene una indicación 1. El anticoagulante es cualquiera de los anticoagulantes, es preferible, según las guías, los nuevos anticoagulantes, pero esto es. Entonces, ¿por qué resalto esto, particularmente de la absoluta contraindicación de un anticoagulante, bueno, para no dar un anticoagulante? La resalto porque de pronto ahora estamos con los oclusores de orejuela y de pronto se nos ocurre que a todos los pacientes deben de ir a oclusores de orejuela, lo cual no es cierto, lo cual hay que hacer un análisis y una clasificación de cada uno de ellos, y entonces para indicarlo como debe de ser. Las indicaciones de anticoagulación se las pueden encontrar ahí en la tabla, pero quiero resaltar lo que ya dije en estos dos cuadros rojos. Los pacientes que tienen un CHA+D de 2 en hombres y 3 en mujeres tienen indicación 1. Los que tienen un CHA+D de 1 en hombres y 2 en mujeres tienen indicación 2A. 2A. Y los sangrados, en cuanto a los sangrados, hay que valorarlos, como también se menciona en el CHA+D de 3 es un importante riesgo y que tenemos que tener cuidado para la anticoagulación, según lo demás. Los anticoagulantes ya probados y que son recomendados en estas mismas guías, aquí los ven, ya todo el mundo sabemos los anticoagulantes que debemos de dar, y que algunos de ellos debemos hacer ajustes según la edad o según la función renal que tenemos en esto. Sí, no, esto no es de mucho problema. En cuanto a la oclusión de orejuela, sigue siendo una indicación 2B, como lo pueden ver aquí, no es una indicación ni siquiera 2A. Entonces, sí hay que tener un análisis muy específico de los pacientes a quienes vamos a llevar a una oclusión de orejuela. No es mandar a los pacientes a hacer una oclusión de orejuela por mandarlo, sino que debe tener una indicación bastante precisa. En cuanto a la parte de control de ritmo, de control de frecuencia, en las guías se mencionan varias cosas que a lo mejor ya no estamos de acuerdo, ¿sí? El control de frecuencia ya tiene un límite, tiene un foco ya muy importante, y quizás el más importante es que el control de ritmo solamente lo debemos llevar de frecuencia, perdón, lo debemos llevar solamente a aquellos pacientes que han tenido fallas o que hemos fracasado en llevarlos a un ritmo sinusal. Entonces, las frecuencias que ahora se piden son frecuencias tolerantes, que deben ser menores de 80, antes eran mucho más estrictas, pero se ha visto que con menos de 110 latidos por minuto, el paciente puede estar adecuadamente, y en ejercicio la tolerancia es que aumente un 25%. En cuanto a la control de frecuencia, se tienen varios antiarrítmicos, varios medicamentos que
hay que dividir al paciente que tiene una fracción de expulsión preservada, una reducida, o que tiene un problema, como es un problema pulmonar como un EPOC. Las clases, los beta bloqueadores y los calcio antagonistas del tipo de verapamilis-DSM son clase 1 para los pacientes que tienen una preservada, mientras que los beta bloqueadores son clase 1 para los pacientes que tienen una fracción de expulsión reducida, y los pacientes que tienen un problema pulmonar se van básicamente para los pacientes que se ponen, que son calcio antagonistas. Si falla esto, entonces tenemos el siguiente paso. ¿Qué es qué es fallar? El que tenga una frecuencia paciente de más de 110 latidos por minuto en reposo, eso es fallar. Entonces tendremos que agregar medicamentos, como se pone aquí, a donde se agrega básicamente digoxina, o incluso se agrega amiodarona para controlar la frecuencia, no para controlar el ritmo. Entonces, de pronto nosotros vemos muchos pacientes que ya tienen FA permanente y traen amiodarona. Había que ver si la amiodarona es el objetivo que trae ese paciente es para ayudar a bajar la frecuencia, o el objetivo sigue siendo el tratar de someter a la remoción sensorial. Entonces eso hay que valorar a los pacientes. Si en el segundo paso no podemos llegar a la meta, que son tener una frecuencia menor de 110, entonces ya nos queda la combinación de todos los demás fármacos, y por último nos queda hacer la ablación del nodo AB, sobre todo cuando no controlamos la frecuencia, o sobre todo si el paciente tiene las indicaciones de hacer una terapia de resincronización. Actualmente ya la fracción de expulsión menor de 50% nos invita a que debemos hacer una estimulación un poco más fisiológica. En este caso hacemos resincronización del paciente, o hacemos un implante a nivel de rama izquierda para evitar los efectos deleterios en la fracción de expulsión posteriormente. En el control de ritmo, aquí viene todo el arsenal de utilizar los fármacos que conocemos, y finalmente si nosotros hemos fallado con los fármacos, entonces ya vamos a hacer el paso a hacer una intervención armada, que es la ablación o el aislamiento de venas pulmonares. Pero las mismas indicaciones que nos muestran en estas guías es que el paciente de reciente diagnóstico de FA puede pasar a hacer ablación si el paciente así lo refiere. Y al final de esta plática vamos a mencionar por qué sí debe hacerse. Y quizás las guías van a considerarlo ya como una indicación uno en las próximas, y no como una indicación uno solamente si el paciente lo pide. La cardioversión en pacientes que tienen una fibrilación auricular, básicamente les quiero decir que se dividen en que tengan menos de 48 horas de haber iniciado la fibrilación auricular, o que tengan más de 48 horas. ¿De qué depende esto? Pues depende de la presencia de trombo en la orejuela, sobre todo, y de ahí es un paciente que tiene menos de 48 horas y que tiene un CHA2-VASc menor de 1, o en hombres y menor de 2 en mujeres, entonces podemos hacer una cardioversión adecuada. Estas guías ya nos precisan un poco más los riesgos que tenemos para hacer cardioversión, y que en este caso podríamos ser que un paciente que tiene menos de 48 horas de iniciado la fibrilación auricular, no necesariamente necesitemos un ecocardiograma para ver la orejuela, sino que simplemente podemos hacer una cardioversión con una seguridad alta. Mientras que en el paciente que tiene más de 48 horas de tener fibrilación auricular, sí debemos tomar varias precauciones, y sobre todo hacer un ecocardiograma para saber si tenemos un trombo sobre todo en la orejuela. Entonces solamente se lo quería mencionar para los casos que tenemos de forma aguda, y que pues esto lo podemos revisar más en las guías. La cardioversión farmacológica, aquí tenemos varios medicamentos.
flecainida, propafenona, belacanán, amiodarona, ibutilide. De estos fármacos, pues solamente tenemos raramente flecainida en México, propafenona sí la tenemos, prenacalán no lo tenemos, amiodarona sí, ibutilide no tenemos. Entonces, tenemos un arsenal pobre en México y que son los que se utilizan para hacer la calibración y ahí están las indicaciones como tiene. En cuanto a la calibración farmacológica, habitualmente la efectividad la efectividad para meter a ritmo sinusal eh, son diferentes en cada uno de los medicamentos, ¿sí? Los más efectivos se ubican acá, que es la flecainide y dofetilide, ¿sí? Después sigue la procainamida y la miadona están en un estado intermedio y prácticamente los demás, la posibilidad de pasar a ritmo sinusal está muy baja. La tasa de calibración ahí ustedes las tienen, como ya mencionábamos, tenemos un porcentaje amplio de efecto a meterlo a cardioversión. Y eh, los medicamentos que cardiovierten a un paciente no necesariamente son los medicamentos que mejor funcionan para el mantenimiento. Aquí estamos viendo que, por ejemplo, la flecainida es uno de los medicamentos que tiene mejor efecto para cardioversión y la amiodarona está en tercer lugar. Entonces, pero no la flecainida no es de los medicamentos que mejor mantiene el ritmo sinusal. Evitar las recurrencias, aquí lo estamos viendo, la amiodarona es el fármaco que más evita las recurrencias. Después sigue el fetilide y la flecainida. Y entonces esos son los fármacos que habitualmente utilizamos para esto. La tasa de recurrencia ahí la tenemos. Cada uno tiene una tasa de recurrencia mayor. Sotalol es uno de los medicamentos mayor. La dronedarona, que es un medicamento que cuando apareció en el mercado parecía que iba a sustituir la miodarona, pero en el camino se quedó porque básicamente la tenemos que utilizar solamente pacientes que tienen una función ventricular adecuada y no aquellos que tienen una fracción de función deprimida. Entonces, y con esto ya dejó de ser la panacea que inicialmente pensamos que podía ser. ¿Por qué? Porque queremos quitar los efectos de la miodarona, los efectos secundarios, pero que también se ha sanitizado lo de la miodarona en cuanto a sus efectos secundarios. Es habitual que no hagamos un seguimiento para revisar si realmente nuestro paciente está teniendo un efecto secundario de la miodarona. Entonces, tenemos que seguirlo y si lo detectamos, como son las alteraciones de las hormonas tiroideas o como son el problema pulmonar o el depósito en ojos, tenemos que, tenemos que revisarlo continuamente, valorarlo cuando menos 2 veces al año y cuando para detectar, y si es necesario retirar el medicamento, tendríamos que retirarlo. Si es necesario cambiarlo, pues tenemos que cambiarlo. Ahora actualmente la miodarona se están manejando lo que llaman microdosis o minidosis, y que quizás muchos de los pacientes tienen buena respuesta a esas dosis y otros no, y que quizás los efectos secundarios los vamos a bajar con las dosis más bajas. Entonces, hay que ver muy bien qué estamos dando en cuanto a miadoro. En cuanto a los antiarrítmicos, aquí tenemos toda la gama de antiarrítmicos, pero solamente vámonos a lo que ya dijimos en cuanto a ablación. Si el paciente tiene una FA paroxística, habitualmente el tratamiento de elección son antiarrítmicos y como catéter de ablación tenemos una indicación 2A. Si el paciente tiene una FA persistente sin mayor factor de riesgo, ¿sí? Y tiene recurrencia, la indicación no son antiarrítmicos y el catéter, la ablación es una indicación 2B en estas guías. Por otro lado, los pacientes que tienen fibrilación auricular paroxística o persistente y tienen falla cardíaca, estos pacientes deben de ir a ablación y tienen indicación 1. ¿Por qué? Porque el paciente que tiene falla cardíaca, habitualmente cuando está en fibrilación auricular,
el gasto cardíaco se tira más. Entonces, estos son pacientes que debemos tener mucho ojo en ellos. Un paciente que tiene fracción de expulsión menor del 50% debemos de valorar realmente si tenemos que actuar rápidamente para quitar la fibrilación auricular de una forma de intervencionista. Entonces, eso debe analizarse de forma adecuada. Aquí hay una cosa que se llama los factores de riesgo mayores, y los factores de riesgo mayores es tener un labio mayor de lo que se estipula según el sexo y la masa corporal, la edad avanzada, el tiempo de inicio de la fibrilación auricular, insuficiencia renal, hipertensión, obesidad. Entonces son los elementos para calificar a un paciente que tiene factores de riesgo mayores para tener más fibrilación auricular. Las indicaciones de evaluación pues están muy puestas ahí, no me voy a detener. Y ahora, miren, la fibrilación auricular nace con lo que llamamos disparadores, ¿sí? En las etapas tempranas. Eh, la fibrilación, somos profibrilatorios, toda la especie humana somos profibrilatorios. Por tal es la incidencia de fibrilación auricular tan alta que tenemos en el mundo. Entonces, así nos hizo la naturaleza y no podemos cambiar esa parte. Entonces, al inicio son disparadores y posteriormente, si nosotros dejamos evolucionar esta fibrilación auricular, los disparadores van haciéndose menores y va tomando una mayor importancia el sustrato arritmogénico. Entonces, el sustrato arritmogénico es el cambio anatómico, electrofisiológico e histológico de la aurícula, de las aurículas. Entonces, cuando ya tenemos un cambio muy importante auricular, un sustrato muy dañado, entonces ya los disparadores pasan a un segundo término, ya no son los importantes, sino que ahora tenemos que ir sobre el sustrato para hacer ablación, para dar tratamiento. Por tanto, si nosotros nos ponemos en mente este recuadro y hablamos de antiarrítmicos, los efectos mejores van a estar en este punto. Es decir, nuestros pacientes van a tener un mejor respuesta a antiarrítmicos aquí, cuando todavía tenemos disparadores. Cuando ya nuestro paciente ha evolucionado y tiene un sustrato, prácticamente el antiarrítmico cada vez va a ser menos efectivo y no va a servir prácticamente para nada. Por tanto, cuando nosotros ya nos dedicamos a lo que es la ablación o quitar la fibrilación auricular de forma definitiva, entonces entramos en lo que llamamos qué debemos hacer en cada uno de los puntos. Cuando tenemos una FA paroxística, habitualmente debemos ir sobre los disparadores que habitualmente están en las venas pulmonares. Y las venas pulmonares no solamente son las 4 venas de la aurícula izquierda, sino que tenemos las 2 venas cavas y tenemos el seno coronario. Entonces tenemos que ver esta parte. Cuando el paciente pasa a ser una etapa de persistente, ya los disparadores comienzan a tener una menor importancia y el sustrato que se ha modificado en lo que ya mencioné, histológico, electrofisiológico, de canales, entonces ya toma mayor importancia en este punto. Y al final de cuentas, cuando ya el paciente ya tiene una FA largamente persistente, pues prácticamente estamos combatiendo ya el sustrato, ¿sí? Y es mucho más difícil combatir un sustrato que combatir un disparador. Entonces, la FA paroxística, por tanto, tenemos que enfocarnos en la parte de disparadores y no de sustrato, como vamos a ver. Esa es una diapositiva que todo el mundo presenta por la importancia que tiene. En 1998, doctor Hassager, adentro de lo que estamos viendo aquí, pues es una venografía de la vena superior izquierda. Ustedes están viendo que dentro de la vena, ¿sí? Tiene un catéter y está viendo estos electrogramas ahí. Electrogramas que no debían de existir porque supuestamente es una vena que no tiene una conducción eléctrica, pero que la encontró en su paso a él,
y esto le dio la importancia. Entonces, cuando la primera técnica de ablación que sugirió el doctor Heisager era hacer ablación dentro de las venas para quitar estos disparadores, y esos son los disparadores. ¿Por qué disparadores? Porque las mangas de las venas tienen miocitos que son eléctricamente activos, no tienen pueden tener una pendiente 4 ascendente, ¿sí? O pueden tener una respuesta muy tardía después de despolarizarse la aurícula y meterse a esa parte y dar una respuesta tardía. Entonces, eso es la importancia de esto. Esta, esta es la secuencia en la historia de hacer ablación de la fibrilación auricular, que básicamente comenzó adentro de las venas, posteriormente redondeamos cada una de las venas, después hicimos solamente lo que se llama huaca, hacer un redondeo de ambas venas en cada lado, y ahorita estamos en hacer un aislamiento alrededor de las dos venas izquierdas y las dos venas derechas. En fibrilación auricular paroxística, habitualmente hacemos el aislamiento de venas. Cuando tenemos ya la fibrilación auricular persistente, como vamos a ver, pues nos vamos a ir sobre otras líneas, como es la línea del techo, como la línea del istmo mitral que está aquí, o incluso buscar fragmentados, sobre todo en la pared posterior de la auricular izquierda. Entonces, esa es la secuencia que tenemos en cuanto a ablación. Aparecieron, básicamente están en boga dos tipos de mecanismos de ablación, aunque otros vienen empujando muy fuertemente y que pronto van a aparecer en México, pero tenemos básicamente dos. Uno, por radiofrecuencia, donde nosotros hacemos aislamiento de las venas, punto a punto, punto a punto, ¿sí? Y el otro es un solo shot, que es la crioablación. Pues solamente metemos nuestro balón en cada uno de los agujeros donde está entrando la vena, y ahí hacemos aislamiento a este punto de ablación. Entonces, se ha demostrado que en cuanto a tratamiento antiarrítmico comparado con ablación, pues la ablación es muy superior en todo, en síntomas o en las recaídas, ¿sí? Entonces, están todos esos estudios que nos dicen que la ablación es superior al tratamiento farmacológico en los pacientes que tienen fibrilación auricular. Ustedes pueden consultarlo, y cada uno de estos estudios fue arrojando indicios de que una ablación bien realizada era lo mejor para esos pacientes. Entonces, vamos viendo cómo los fármacos, la ablación está por arriba de los fármacos en cuanto a recurrencias en cuanto incluso a síntomas. Entonces, esto es lo que tenemos actualmente, sobre todo en esto. Entonces, no hay duda, y por tanto las guías, tanto europeas como americanas o de cada uno de los países, como sea en la parte de Oceanía o eh, la parte incluso de Latinoamérica, se toma que el aislamiento de las hormonas tiene una indicación muy importante basada en estos estudios. Entonces, vemos aquí en un metaanálisis comparando ablación contra medicamentos, y vemos que tiene una significativa muy importante cuando hacemos ablación o aislamiento de venas coronadas comparado cuando hacemos cuando hacemos tratamiento antiarrítmico. A largo plazo, este es un estudio en donde se siguieron los pacientes a 10 años, ¿sí? Y vemos que las recurrencias o libre de tener fibrilación auricular en este estudio, después de 10 años llegó prácticamente un 60% no tenía, no tenía problema de arritmia. Y sabemos que también una cosa es que cuando nos metemos a hacer aislamiento de venas pulmonares, el paciente, sobre todo un paciente que ya tiene fibrilación auricular eh, persistente, de corta o de larga duración, habitualmente vamos a tener que hacer
posiblemente 2 procedimientos, incluso 3 procedimientos, y aquí están ustedes viendo esta gráfica, en ese estudio que en donde tuvo pacientes con 2 procedimientos, con 3 procedimientos o con 4 procedimientos, logrando el éxito, por supuesto, cuando cada vez que vamos a meter un paciente, vemos que los disparadores o el sustrato lo estamos encontrando en alguna otra parte. Entonces, hacemos ablaciones de otros sitios, como puede ser incluso la aurícula derecha, ¿sí? O el seno coronario. Entonces es donde podemos mantener un ritmo mucho un ritmo sinusal mucho más de forma persistente. Apareció ese estudio que es el tratamiento con radiofrecuencia o el tratamiento con balón de la crioablación. Y estos estudios, realmente este estudio dice que el efecto o el éxito de ambos procedimientos es semejante, que no hay una diferencia significativa entre uno y otro. Este estudio tiene algún sesgo porque en este estudio se metió lo siguiente. En el 75.6% de los pacientes que fueron a crioablación utilizaron balones de nueva generación, mientras que solamente en 24.7% de los pacientes que se fue a ablación punto a punto utilizó la tecnología nueva que era el contact force o el contacto de la fuerza, que créanme que esta forma de hacer ablación vino a cambiar prácticamente todo incluso en cuanto a diagnóstico y en cuanto a seguridad y en cuanto a éxito de todas las arritmias. Antes de aparecer el contact force, lo que hacíamos era hacer ablación y realmente era el feeling del operador. Yo metía mi catéter, le daba ablación y yo empujaba mi catéter más o menos según mi feeling, según mi destreza manual, y con eso yo daba ablación. Por tanto, había operadores del mundo que eran muy exitosos porque tenían un feeling muy preciso, muy bueno, y había operadores que eran muy malos porque teníamos un feeling malo, que no sabíamos qué tanto empujar o cómo colocar un catéter en un punto determinado. Entonces, ahora esto ya prácticamente ya el operador dependiente lo disminuye mucho. ¿Por qué? Porque nosotros podemos graduar qué tanto empujamos nuestro catéter y podemos decir que un gramaje entre 8 a 20 gramos de empuje es lo ideal para hacer una ablación. Entonces, si yo doy menos gramaje, voy a dar menos ablación y voy a tener más recurrencias. Si yo doy más gramaje de los 20, puedo perforar el corazón. Entonces, eso ya es muy importante. Ya luego aparece la forma de cómo aplicar la frecuencia. Entonces, todo esto nos ha ido viniendo a agregar más herramientas para hacer una mejor ablación. Por tanto, el, el, el Fire and Ice, entonces, eh, tiene un sesgo y tienen que tenerlo en mente porque no es la verdad en cuanto a que dicen que sea igual. Aquí ustedes están viendo cómo se hace una crioablación. Se pone un balón en cada una de las venas y se da ablación. Este electrodo que vemos está dentro de la vena. Entonces nosotros damos terapia de ablación que puede ser 1 minuto y medio, puede ser 2 minutos y medio. Y lo que buscamos es que los electrogramas que se veían en este catéter ya no se vean. Y eso es lo que buscamos básicamente. Entonces es un procedimiento relativamente sencillo, más sencillo que la ablación punto a punto, porque aquí sí requiere una destreza de mover el catéter y en cambio a hacer una quirablación resulta un poco más sencilla porque simplemente tenemos que abocar el balón. Claro, tiene sus
dificultades porque en varios anatomías de las venas pulmonares no necesariamente podemos hacer un buen oclusión de la vena y tenemos que hacer algunas maneras para lograr hacerlas. Entonces, eso es la diferencia entre uno y otro procedimiento. Les decía, el contact force vino a ayudarnos mucho, de tal forma que ahora yo puedo ver qué tanto estoy empujando este catéter aquí. Pues te pueden ver, yo tengo aquí 12 gramos. Además puedo ver mi vector de empuje. Si el vector de empuje está directamente hacia el tejido, se desvía hacia la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, ¿sí? Entonces puedo yo tener muchas herramientas para ir viendo esta situación. En la consola misma puedo ver cuántos segundos de aplicación de la radiofrecuencia he dado, la temperatura que estoy manejando, los watts que estoy manejando y la impedancia que, con lo que inicio y con lo que tiene que bajarse. Y actualmente, en el caso de Carto, estamos manejando el Ablation Index, que es un conjunto de puntos, básicamente 3 puntos, que nos ayuda a precisar mucho la ablación y la seguridad de la ablación. Cuando damos ablación en la cara anterior, habitualmente manejamos una Ablation Index de 500, y cuando damos una ablación posterior manejamos una Ablation Index de 400. Entonces, es un punto importante y todo esto nos da seguridad en cuanto a la ablación, seguridad para no perforar y éxito, porque el punto que demos va a ser un punto muy efectivo. Entonces, podemos ver que entonces ahora esta herramienta nos ha ayudado mucho. Y ahora podemos ver que si nosotros comparamos sin tener una fuerza de contacto y teniendo fuerza de contacto, los resultados son totalmente diferentes. Créanme lo que la herramienta ha venido a ser muy eficaz, sobre todo en esto. Cuando vemos en FA persistente, se ha tratado de que la ablación con crioablación tiene un buen éxito. Yo difiero de esto. Hay resultados que sí lo son, hay que analizarlos muy propiamente. Y yo voy a hacer ablación en una FA persistente, entonces tengo que dar ablación posiblemente más en la pared posterior. Entonces debo recargar mi balón hacia la pared posterior de la aurícula y dar ablación. No tengo un control adecuado de qué tanto estoy dando ablación y posiblemente esté destruyendo mucho tejido, que al final de cuentas, si yo dejo inactivo ese tejido, pues tampoco me va a servir. Entonces, tienen varios bemoles y varias ventajas. Cuando vemos en cuanto a comparar crioablación con radiofrecuencia ¿cómo se llama? En FA persistente, vemos que la radiofrecuencia tiene una mayor ventaja que la crioablación. Entonces, pero ahora tenemos que comparar las primeras generaciones con las últimas generaciones en cuanto a ablación. Entonces, si en este punto, el día de hoy, comenzáramos a hacer un face-to-face de crioablación con radiofrecuencia, ¿sí? Con todas las herramientas que se han incorporado en la radiofrecuencia, posiblemente la radiofrecuencia estaría por arriba de tener un mayor éxito y tener una mayor seguridad en cuanto al procedimiento. Entonces, por tanto, es necesario ir viendo, y hay algunos estudios que sí lo refieren, que la radiofrecuencia es superior a esto. Y ahora bien, en cuanto a recidivas, también tenemos que parecen ser semejantes, pero dependiendo de la técnica que se ha utilizado. Si ustedes fijan aquí, los estudios que se tomaron en cuenta son resultados un poco antiguos, entonces por eso estoy comparando terapia antigua con terapia actual. Ahora bien, vamos a entrar a lo que es la FA paroxística. Miren ustedes,
Decíamos que actualmente y posiblemente en las guías que vengan de FA, posiblemente va a cambiar un poco el enfoque, porque la FA paroxística, ahora sabemos que entre más temprano metamos a un paciente a hacer ablación, vamos a tener mayor, mayor, seguridad y mejores resultados. Todo buenos días. Víctor. Ya le hablé a Doctor Ayunas o ingresa. Sí, veo las imágenes, así que ya no vamos a hablar de eso. Sí. Isabel aquí, todo bien, preovulación, tendremos sinusal, hoy alta. Okay. Luz Esther Torres Bolaños, nuestra paciente solo se está quedando por una eco transtorácica control que está demorando por parte de patología. Ha habido algunos eventos, entonces me mencionaron que hoy le vamos a revisar. Martínez Parra Alonso, su paciente que discutimos los electros, que tenía, ha mejorado con tratamiento con carvedilol. Sin embargo, ayer lo iniciaron, pero presentó hipotensión. Pero no tiene síntomas de bajo gasto, el hecho que lo vigilen, hidratación y vemos cómo va. Ok. Camilo Torreblanca no lo han operado todavía, ¿No? Mencionan en la nota de forma verbal porque teóricamente fecha probable mañana, así se ha dicho cirugía verbal. Okay. Maca Juárez, un paciente de ayer que ingresa aparentemente dice con fibrilación auricular y con frecuencia auricular baja, sin embargo, no tengo los electros, no lo han colgado, pero yo el rato lo tengo. Lo vio Rosa ayer. El paciente tiene ritmo atrial bajo, o bueno, ritmo atrial migratorio, perdón, y que hace en un Holter de este año tiene pausas más de 5 segundos, entonces concluyéndose con enfermedad del nodo, y ya se le solicitó folio. Y Jonathan Velázquez, que Francis también lo va a venir a reportar probablemente, está estable. Hemos hablado con los doctores, ya tiene la curva enzimática que ya está en descenso. Y en realidad no han hecho nada, ya está despierto, tranquilo. No tiene hematoma. Entonces ahorita Francis no dirá porque él lo va a pasar visitado. Yo creo que si es así que lo pasan a cama normal, ¿no? Sí, me dijeron ayer yo regresé en la tarde para ver al pacientito y me comentaron, doctor, su paciente está estable y si sigue así mañana. Bueno, para hoy. Ya, pues, gracias. Entonces, aquí estamos viendo lo siguiente, miren. Si nosotros hacemos un diagnóstico temprano, ¿sí? La posibilidad de que nosotros metamos a ese paciente a hacer ablación es mejor. ¿Por qué? Porque todas las hospitalizaciones, después de meter un paciente que ya tiene más tiempo, se van a incrementar las hospitalizaciones cuando tiene sobre todo una afiliación auricular de más de un año, aunque sea comporte como paroxística, vamos a tener una recurrencia mayor del 20%. Entonces, esa es la tendencia a tener. Entonces, la idea, por tanto, es que nosotros metamos más tempranamente a los que tienen fibrilación auricular paroxística y prácticamente cuando se detecta, proponer al paciente que es lo mejor para esto, porque ya los estudios están arrojando esto y vamos a verlo más adelante en esta misma plática. Complicaciones sí existen, pero complicaciones respecto al resultado finalmente pues son menores. En cuanto a creación hay parálisis del frénico. Esas habitualmente la mayor parte de ellas son transitorias, afortunadamente, y algunas pueden ser persistentes. En cuanto a radiofrecuencia, es básicamente las perforaciones que podemos tener en cuanto a esto. Y fíjense aquí, estos son estudios de 2019, en donde nos dice, si yo tengo un paciente que tiene menos de un año de tener fibrilación auricular paroxística o tiene más de un año de tener fibrilación auricular, fíjense la presencia de ser libre de fibrilación auricular es mucho mejor cuando yo hago ablación de menos de un año que cuando hago ablación más de un año. Si aquí dividimos en cuanto a paroxística y persistente, nos sigue dando lo mismo. Si es paroxística, si yo hago una ablación temprana de menos de un año, voy a tener menor riesgo de que
caiga otra vez en fibrilación auricular. Pero si yo también comparo la persistente de menos de un año que está en rojo, comparado con la persistente de más de un año que está en negro, voy a tener mejores resultados, ¿sí? Entre más temprano la meta yo hacer ablación. Entonces, entre más temprano es mejor. Es como el colesterol, entre más bajo es mejor. Entonces, así es. Esta otra gráfica recientemente publicada, fíjense lo que nos dice. La recurrencia, y aquí está en los meses cuando se hizo la ablación. Si yo hago la ablación en los primeros meses, la tasa de recurrencia es baja, ¿sí? Que está por debajo del 30%. Si me tardo en hacer la ablación después de los de 2 años y 3 años, en caso 36, estoy viendo que la recurrencia es mayor. Y si me tardo mucho más, la recurrencia sigue siendo mucho mayor. Entonces, esta gráfica ténganla en mente porque realmente es lo que está sucediendo cuando nosotros tenemos a un paciente que tiene fibrilación auricular y que le decimos, espérese, primero tratamiento médico y vamos a ver cómo le va y todo esto. No, ya los estudios comienzan a demostrar de que mejor es meter al paciente lo antes temprano porque ya como vimos, si vamos sobre los disparadores, vamos a tener mejor resultados. En cuanto al tratamiento en pacientes con fibrilación auricular persistente de corta o de larga duración, vamos a tener que batallar ya ahora con el sustrato. Entonces vamos a hacer a los disparadores, ¿sí? Pero tenemos que ahora tratar al sustrato e incluso irnos posiblemente a hacer aislamiento de la orjuela. Hay estudios que mencionan que va bien con el aislamiento de la orjuela. Todavía no tenemos resultados finales para decir todos vamos a hacer el aislamiento de la orjuela, pero tenemos varias cosas. Y fíjense, una FA persistente, ¿cómo la podemos encontrar? Con una escala de fibrosis que puede ser del 0 al 10%, como estamos viendo en este paciente, o cómo puede ser del 10 al 30%, como es este paciente, o cómo puede ser del 30 al 50%, como es este paciente, o más del 50% en este paciente. Recuerden que en este caso, lo magenta o lo rosa es lo sano, y todo lo que es colores o lo que es gris está enfermo. Entonces, por tanto, nosotros vamos a encontrar pacientes así, con FA persistente, y dependiendo del tiempo, habitualmente, entre más tiempo vamos a encontrar aurículas más enfermas. Entre menos tiempo agarremos el paciente, vamos a tener aurículas más sanas para poder hacer una ablación más adecuada. Los estudios demuestran que... ¿Ya pasaste tu paciente? ¿Ya pasaste tu paciente? Quería comentar. Bueno, un paciente por gestarse a la consulta, doctora, para valorar fisiología coronaria de una lesión, la DEA, que gráficamente se ve el 70% de un paciente con estenosis aórtica severa. Para fisiología. Quédate. 65. Entonces, le van a cambiar la válvula, pero quieren ver si le ponen un puente al lado. Y entonces solicita fisiología coronaria en un paciente con estenosis aórtica severa. No lo voy a poner. ¿Sabes? Sí, mucho. No tiene, Una nota ahí que tiene indicación. no tiene razón. Entonces, tiene que saber muchísimo tiempo. Vale. Entonces, aquí comparamos otra vez medicamentos contra ablación. En FA persistente, pues por supuesto que van a ser mejor la ablación, tenemos los resultados, en todos lados tenemos mejor. Pero la ablación de la fibrilación auricular en pacientes con FA persistente no es algo fácil. Y se han ideado muchísimas cosas para hacerlo, desde
los 3 o 4 pasos, donde voy primero a hacer aislamiento de las venas pulmonares, posteriormente voy a defragmentación, hago líneas, entonces hay un montón de cosas que hay que hacer. Ese estudio que fue publicado en 2015 en Persistente nos vino a decir que no hagamos más cosas que el aislamiento y que todo lo demás sigue sobrando. Tiene también varios bemoles ese estudio, hay que hacer un análisis muy preciso de esto. Mucha gente después del 2015, pues ya no voy a hacer más cosas que aislar las venas pulmonares, se acabó. Y ahora sabemos que no es cierto, que podemos tener muchos de fragmentación. Ese sustrato que les hablaba yo, tenemos que manejarlo, tenemos que valorarlo y posiblemente hacer ablación de ese sustrato. Entonces, no es tan cierto como veníamos siendo. Y también ahora se mete lo que ya veníamos hablando en disautonomía, lo que son los plexos, El hacer ablación de plexos es muy importante y ahora también está en boga en hacerlo en este punto en pacientes que tienen un persistente. Entonces, aquí tenemos una tabla de éxito en pacientes que tienen persistente a 12 meses. Vamos viendo cómo se mueve. FA persistente, 66% de éxito. En cuanto a no presente 52%, ¿sí? A 12 meses y luego con un procedimiento y luego con más procedimientos vemos que podemos tener un éxito mayor. Aún así, metiendo pacientes en 2 o 3 procedimientos, podemos tener un ritmo sinusal persistente en ellos. De tal forma que ahora tenemos incluso mejores herramientas cada vez para hacer un mapeo electroanatómico y ahora podemos ver que esto que veíamos aquí como una cicatriz o tejido en penumbra, estamos viendo que ahora podemos ver ciertos patrones y que posiblemente este era un circuito existente en esta que estaba dando fibrilación auricular y que nos permite ver que podemos tener posiblemente rotores que vamos a encontrar y que podemos dar ablación a esos rotores y que vamos a terminar con la fibrilación auricular y tener un éxito mucho más perdurable. Nosotros particularmente buscamos ahora potenciales tardíos, hacemos aislamiento, hacemos línea en la parte superior y hacemos aislamiento del istmo mitral para el paciente que tiene FA persistente. Pero fíjense aquí, esta es una encuesta en muchos lados de Europa, esto se hizo en 2015, y se les preguntó, ¿a usted qué técnica utiliza para hacer ablación en fibrilación auricular persistente? Y miren la respuesta que tenemos. 37% solamente aislamiento de venas pulmonares. 13% aislamiento de venas pulmonares más líneas. 20% aislamiento más cafés. 3% solamente cafés. 10% aislamiento más ablación de sustrato. 13% seguir el Steve Weiss, que son tres pasos. Y rotores nadie prácticamente en este punto. Entonces, lo que quiero representar con esta gráfica es que cada quien hacemos lo que se nos viene en gana para hacer ablación de fibrilación auricular, porque cada quien manejamos una experiencia muy personal y los centros por sí mismos, el centro de aquí, el centro de allá no son iguales que los otros centros, entonces cada quien maneja un tanto. Al final de cuentas, los estudios que van saliendo de algunos centros van dando luz y cuando se hace metaanálisis, que cuando ya comenzamos a redirigir nuestra guía de tratamiento y podemos hacer cualquiera de estas prácticas que ustedes pueden ver aquí. Entonces, así es de anacrónico de cómo abordamos una fibrilación auricular persistente. Entonces, aquí lo tenemos. Las guías solamente recomiendan aislamiento de venas pulmonares, como ven aquí. ¿Por qué? Porque los estudios que se manejan para hacer seguimiento de fragmentados o algunas otras líneas, no hemos tenido estudios importantes para que digan, sí, hay que hacer esto y verlo. En cuanto a complicaciones de FA persistente, también son bajas.
Ya les decía que finalmente el acopio de mayores herramientas nos da más seguridad y más efectividad en cuanto a la ablación. Por tanto, podemos concluir que actualmente hacer ablación de fibrilación auricular es muy importante hacerlo lo más temprano que sea posible. Lo más importante, lo más temprano que sea posible, ¿por qué? Porque el paciente que nosotros sometemos a ablación temprana, primero, vamos a tener menos hospitalizaciones, vamos a tener menos recaídas, vamos a tener menos trombosis, ¿sí? Si yo mantengo a un paciente de ritmo sinusal, prácticamente voy a retirar el anticoagulante, no necesito anticoagulante, por tanto voy a tener también menos sangrados. Entonces, ese es el enfoque que estamos viendo actualmente en cuanto a la ablación de fibrilación auricular. Entonces, tenemos que ser más acuciosos en eso. El fármaco quizás funcione en algunos, pero no. Pero si tenemos las herramientas, si tenemos la opción de mandar al paciente a hacer aislamiento de vaso pulmonar lo antes posible, hay que hacerlo y no hay que estar dando fármacos y fármacos porque finalmente estamos haciendo que el paciente vaya evolucionando a tener de disparadores, se vaya a sustrato y entonces vamos a tener más problemas. Entonces, así está la situación con la ablación en los pacientes tanto para FA paroxística como para persistente. Les digo que lo más probable es que las próximas guías se mencione ya con una categoría más alta la ablación de inicio como primer paso para hacer el tratamiento de FA paroxística. Aquí quedamos, no sé si tengan alguna pregunta. Hola, buenos días. Hola, Doc. Sí, adelante. Doc, fíjese que tengo una pregunta respecto al procedimiento de ablación con catéter, ya sea por radiofrecuencia o por crioablación. El tratamiento de cegamiento post procedimiento, es decir, los anticoagulantes y el tratamiento en sí para reducir las recurrencias. Después de dicho procedimiento, ¿cuánto es lo que se recomienda? Si bien es cierto, la guía menciona 3 meses, dice más. 3 meses. Eh, 3 meses que llamamos de tener ventana. además, ¿qué De factor ventana de riesgo en donde toma nosotros punto debemos seguir. principal para poder decir mantenerlo más de 3 meses y hasta cuántos meses, Doc? Gracias. 3 meses es para mantener tanto antiarrítmico como anticoagulante. Después de los 3 meses o 4 meses, según cada quien, yo particularmente me gusta más manejar 4 meses, es donde decidimos. Si yo hice un holter o 2 holter en ese tiempo de los 3 meses y no tengo evidencia de recaída o de recidiva de fibrilación auricular, entonces yo tengo la seguridad de que ya no va a tener más eso. Entonces, ¿qué le quito primero? Le quito primero el antiarrítmico, ¿vale? No le quito el anticoagulante. Después de eso, vuelvo a repetir el holter si el paciente en los siguientes meses, 4, 5, 6 meses, el paciente me refiere que tiene un holter limpio, entonces ya puedo retirar el anticoagulante. Lo primero que retiramos siempre va a ser el antiarrítmico y después el anticoagulante. Ok, gracias, Doc. ¿Sale? Sea crío o sea radiofrecuencia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Ahora, hay que ser muy, muy enfático en aquel paciente que tiene un CHA2-VASc alto, ¿sí? No es lo mismo tener un paciente que tiene un CHA2-VASc de 2 o de 3 o de 4, ¿sí? Sino que cada uno de ellos tiene un riesgo más importante. Entre más tenga ese score, más riesgo tiene el paciente. Entonces, hay que ser muy cuidadoso también. O sea, no todo, no es una receta de cocina. Estamos viendo pacientes que tienen patologías muy particulares y por tanto hay que ser muy precisos en cómo manejamos.
Pues sí hay que tener cuidado en ese punto. Y ahora lo contrario. ¿Cuánto tiene de Hasbled? ¿Cuál es su score de Hasbled? Porque también voy a ver qué voy a hacer con el anticoagulante, si lo mantengo o no lo mantengo. ¿Sí? Entonces también tenemos que valorar esa situación en cuanto al paciente. ¿Algo más? Tenemos pacientes postablación. ¿Qué anticoagulación oral se prefiere? ¿Hay alguna preferencia sobre otra? Sí, en cuanto a la anticoagulación se prefiere los anticoagulantes terminales, o los antes llamados nuevos anticoagulantes, ¿no? A los antivitamina K. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de manejarlo. O sea, yo doy la dosis de lo que ustedes quieran, ¿sí? Y no tengo que estar haciendo un seguimiento de ese anticoagulante como es los antivitamina K. El antivitamina K tengo que hacer un seguimiento y mantener mi INR en un rango para tener su efecto adecuado. Entonces, lo difícil, miren, si a pesar, en este mundo, en este punto, en este día del mundo, si nosotros viéramos a todos los pacientes que tienen fibrilación auricular y dijéramos, a ver, ¿qué porcentaje de anticoagulación tienen todos los pacientes que tienen fibrilación auricular? Andaríamos alrededor del 50, quizás en el mejor de los casos 60%. Si solo manejamos anticoagulantes antivitamina K, el porcentaje de anticoagulación se nos viene mucho más abajo. ¿Por qué? Porque para el mismo paciente, para el médico mismo, para las dos entes, es más tedioso hacerse análisis repetitivos, secuenciales, llegar a las metas. Doctor, ayer pregunté que dónde entró su paciente. Me dijeron que en la 1. Y yo programé a todos los niños en la 2. No, cambiamos. El caso está en la 2. Pero a mí no me dijeron que era una convención. Es un caso. Oye, y ese paciente lo vamos a hacer con una radiografía. Voy a hacer carto, voy a hacer coronografía. No sé si lo quiero ir subiendo para que... Es que voy a meter otro, tengo mucho trabajo. Voy a meter un CATE ahorita, porque como me dijeron que empieza a las 9, voy a meter un CATE. Okay, ¿Sí? pero entre las 12. Sí. Sí, adelante. De los anticoagulantes directos, ¿cuál es superior? Si hay rivaroxaban, apixaban, no sé si esté demostrado cuál es superior en el contexto de FA postablación. Y la segunda pregunta, en pacientes con flutter postablación, digamos, flutter, que se trató adecuadamente, se anticoagula posterior al evento y cuánto tiempo. Bueno, en cuanto a los anticoagulantes terminales, no hay una que este es mejor, el otro es mejor. Aquí algunos tenemos que tener cuidado con la edad y tenemos que tener cuidado con la función renal. Es donde te detienes tú. Yo siempre he dicho que entre menos tabletas le des a un paciente en su tratamiento es mejor. O sea, si tú solamente tienes un anticoagulante que le puedes dar una sola dosis, es mejor. Aunque los que son dos dosis, sí, dicen, es que la meseta de anticoagulación la tengo mejor, la tengo más estable que cuando doy dos dosis que cuando doy una dosis, tiene sus pros y sus contras. Yo prefiero dar una sola dosis, ¿sí? Para mí el mejor anticoagulante es el que tengo yo de una dosis y es el que al paciente le viene según la edad y según la función renal. Entonces, no hay uno superior que diga este es más bueno que el otro, sino que tenemos que adecuar bien esto. Ahora, en cuanto al flotter, nuevamente, si tú tienes un paciente con un flotter, aquí también otra vez, y quizás los estudios en cuanto a flotter no han salido o no nos han dicho, miren, yo tengo un flotter que es ismodependiente. Ese flotterismo dependiente no es lo mismo que tenga un flotter no ismodependiente. ¿Qué quiere decir esto? El flotter puede estar en la aurícula derecha, en la parte alta, en el septo, puede estar en la aurícula izquierda, que sea en la parte
en el anillo mitral, que sea en intervenas y todo esto, no es lo mismo que un flóter ismodependiente. El flóter ismodependiente, voy al istmo carotídeo, le hago ablación y listo. La posibilidad de recidiva actualmente, con la técnica, con las técnicas actuales, la recidiva a un año anda menor del 3%. ¿Sí? Y no es lo mismo un flóter en cuanto a hacer protrombosis que una fibrilación auricular. Entonces, ese paciente que tiene un flóterismo dependiente, que yo tengo una seguridad de que tuve un éxito y la recidiva va a ser muy escasa, ese paciente posiblemente no tenga necesidad de anticoagularlo. Pero el paciente que tiene un flóter del lado izquierdo con una aurícula izquierda enferma, como lo hemos visto aquí, ¿sí? Entonces, ese paciente sí lo debo de cuidar y ese paciente lo más probable es que después del hacerle la ablación lo siga anticoagulando por el riesgo de tener recidivas. Estamos afinando también la ablación del flóter porque ahora tenemos un mapeo impresionante. Por ejemplo, ahorita vamos a meter un paciente con un flóter y en un mapeo impresionante hago 25,000 o 24,000 puntos cuando cuando inició el cato ayer hacía yo 50 puntos. Entonces no lo mismo ayer que hoy. Entonces, pero ese paciente que tiene un flóter no ismodependiente y una aurícula derecha o izquierda enferma, ese paciente sí debo mantener anticoagulación igual que lo manejo con la fibrilación auricular. ¿Alguna otra pregunta?